¿No hay dudas? Ok, entonces voy a asumir que no hay dudas, ¿verdad? Que todo está bien. Y vamos a continuar. Bueno, los siguientes tres temas que van a ser, los siguientes subtemas son varios, van a ser teóricos y algunos ya solamente un repaso. Por ejemplo, hemos estado hablando de únicas, de broadcast y de multicast, ¿sí? En cuanto a las direcciones IP. Eh, entonces ya solamente vamos a ir como precisando algunas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de direcciones únicas, son aquellas direcciones que se pueden asignar a un host y obviamente son las únicas direcciones a partir de las cuales se puede originar una comunicación. Y con ningún otro tipo de dirección que no sea únicas se puede originar una comunicación. Y si hablamos de una comunicación única, entonces el otro extremo, bueno, el destino también va a ser una dirección única. ¿Sí? Con eso tendríamos una comunicación únicas. Y aquí nos ponen el ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Esto último que viene aquí en este subtema. Hay un rango de direcciones IP dentro de todo el espacio de direcciones IP versión 4. Hay un rango que está establecido, fue establecido para tomar de ahí direcciones IP únicas o definirlas como direcciones únicas. Y aquí nos están poniendo el ejemplo, el alcance desde la 1111 hasta la 223. Digamos, la clave es desde la 1, cualquier dirección IP que inicie con 1 hasta cualquier dirección que inicie con 223. Son todas esas reconocidas como direcciones únicas, ¿de acuerdo? Y bueno, como nota adicional es que dentro de dentro de ese rango hay algunas que tienen algún propósito especial o reservado, que ya checaremos adelante. ¿Ok? Ahora, el siguiente tema es, o subtema es broadcast. Vamos primero a checar, bueno, ya habíamos comentado desde el tema anterior que las direcciones IP, que se conoce como dirección de broadcast, su propósito es especial y sirven para que cualquier comunicación dirigida a una dirección de ese tipo va a llegar a todos los dispositivos de la misma red. De hecho, cuando se trata de una dirección broadcast, eh,
que corresponde a que corresponde a una red local, se le conoce como una dirección IP broadcast dirigida, ¿sí? Mientras que hay otro tipo, otra dirección especial de broadcast, donde todos los bits están encendidos, que es esta que estoy mostrándoles acá en la gráfica. Si la dirección destino son puros unos, son puros 255, tenemos 32 bits encendidos, entonces se trata de una dirección de broadcast limitada, ¿sí? ¿Por qué se le conoce como limitada? Porque su alcance es la red local. Su alcance es la red local, ¿sí? La diferencia con respecto a una dirección IP de broadcast dirigida es que en el caso de que vaya una comunicación a una dirección IP de broadcast dirigida, significa que va a una red a la que pertenece esa dirección de broadcast, ¿sí? Y de ahí también otra cosa que tenemos que considerar es que las direcciones de broadcast dirigidas a partir de una versión de la dirección 12, perdón, de la versión 12 del sistema operativo, se han evitado por default, es decir, no se transmiten de manera automática, sino que se tiene que habilitar el proceso de direccionamiento de broadcast. ¿Sí? ¿Por qué? Por seguridad. Entonces, esa es un ejemplo de una comunicación broadcast limitada, y las direcciones de broadcast dirigidas van hacia una red a la que pertenece la dirección de broadcast. Y recuerden, si va a una dirección de broadcast, entonces los paquetes se van a entregar a todos los hosts de esa red, si fuera ese el caso, ¿no? Es decir, si lo permitiera, en el caso de cruzar el router, en el caso sería si lo permitiera el router. Y aquí está el comando que se tendría que deshabilitar. ¿Sí? El comando que viene habilitado por default es no IP directed broadcast, es decir, no permitir que reenviar los broadcasts hacia la red que se esté indicando. Pero si hay alguna justificación, pues se tendría que activar el direccionamiento de broadcast. Queda como concepto porque no lo vamos a usar, no vamos a aplicarlo, pues si podemos, si calculamos, ya calculamos direcciones de broadcast, vamos a seguir calculando direcciones de broadcast o identificando direcciones de broadcast, pero no vamos a usarlas en la práctica. Algo similar sucede con las direcciones de multicast. Recuerden, cuando hablamos de multicast, también se trata de una dirección IP que solamente va a aparecer en la dirección destino de un paquete. No puede aparecer como dirección origen. Y cuando se trata de una dirección de multicast, entonces los paquetes van a ser entregados a un grupo de hosts, ¿sí? Es decir, no a toda la red, sino solamente a un grupo de hosts. Este tipo de direcciones son comunes, sobre todo cuando hablamos de enrutamiento, y aquí nos ponen algunos ejemplos. ¿Sí? Igual aquí queda también de manera conceptual, porque no está al alcance del curso, pero aquí nos mencionan, OSPF es uno de los protocolos que hace uso de direcciones de multicast para comunicar información entre dispositivos que saben hablar OSPF. ¿Sí? Y aquí nos ponen algunos ejemplos de direcciones de multicast que ya vienen preestablecidas para trabajar como OSPF. Si no se pueden inventar direcciones IP
de múlticas. Ahora, lo que también es importante mencionar acerca de las direcciones de múlticas, chequen, es que están dentro de un rango. ¿Sí? Si le vamos a llamar en general que se trata de una dirección de múlticas, si empieza con 224. ¿Sí? Si checan el límite de las direcciones únicas es 223. Entonces, las direcciones de múlticas tienen un rango que empieza con 224 y terminan con 239.255.255.255. Eso quiere decir que cualquier dirección que encontremos que esté dentro de ese rango, pues la vamos a clasificar como múlticas. Bueno, aquí nos ponen también un ejemplo de una comunicación multicast y se asume que aquí hay algunos equipos dentro de la red que tienen registrada esa dirección IP de múlticas, es decir, para recibir, ¿de acuerdo? Es decir, no se configura como una dirección IP asignable al equipo, sino que es para que pueda recibir según la aplicación que esté usando y que requiera de ese tipo de comunicación. ¿Sí? Importante también entonces, las direcciones IP de múlticas no se asignan, no se configuran como tal en la interfase de la red, sino que se asocian de manera automática dependiendo de la aplicación que se esté usando y que requiere de ese tipo de direcciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, vamos a revisar entonces el siguiente tema. Igual este es conceptual y este tiene que ver con los alcances de las direcciones IP según donde se puedan usar. Y en primer lugar revisamos las direcciones IP. No solo hay dos tipos, privadas y públicas. Las primeras que vamos a revisar son las privadas. Se les llama así privadas porque no, por sí solas, no puede, cualquier equipo que tiene una dirección IP privada, por sí sola no puede comunicarse con un equipo de Internet, ¿sí? Con cualquier equipo de Internet. ¿Por qué? Porque es privada, o sea, su alcance está limitado al lugar, a la red donde se asignó esa dirección IP, donde fue asignada, donde fue configurada. ¿De acuerdo? Y tenemos que tenemos que saber de aquí es que hay tres rangos de direcciones privadas. Las que inician con 10 es el más simple. ¿Sí? Cualquier dirección IP que inicia con 10 es una dirección IP privada. ¿De acuerdo? El siguiente rango inicia con 172.16, pero chequen que tiene un diagonal 12. Entonces, esto de alguna manera ya lo debemos de saber calcular. Voy a hacer uso de esta dirección IP para que determinemos su rango. Ahí está, pero yo lo puedo determinar a partir de este dato que tengo. Voy a borrar.
172A. Aquí tiene un 12. Y aquí tiene un 16. Punto cero, punto cero, punto cero. Chequen, entonces, ¿se acuerdan lo que ya vimos? La máscara dice que son 12 bits, entonces tengo aquí 8 más 4 son 12, de manera que todos estos bits que tengo acá los voy a apagar para indicar la máscara que tiene esta dirección de red que es privada. Perdón, sí, que es privada. Punto, ahí estamos. ¿Sí? 8, 8, 16 y 4, 20. 20 bits apagados y 12 bits encendidos que indican la porción de red. ¿Sí? De tal suerte que la máscara, ¿cuál es? ¿Alguien me dice cuál es la máscara en decimal? La máscara de esa red. Todo esto debo borrar. ¿Nadie? ¿Qué está pasando hoy? ¿No sería 255.15.0.0? Punto 15, ¿por qué punto 15? A ver, no recuerdo cómo se hizo la semana pasada muy bien, pero ahí Esto por es- los... Aquí están las Ah, no, son... potencias, ¿sale? Aquí están las potencias. Acuérdense que el cálculo o Sí, la cierto, suma se hace, son los siguientes cuatro ceros ya, ya vi. ¿sí? Ajá. Sí, ya. ¿Cuánto es? Ajá, 255.240.0.0. exacto, exacto, esa es la máscara. 240.0.0, ¿cierto? Ajá. Y si quiero encontrar la dirección de red,
Lo único que tengo que hacer es que asegurarme que la porción de host está en ceros. Si entonces van a, chequen, estoy poniendo aquí la porción de red, perdón, aquí me equivoqué. ¿Dónde está la porción de red? Aquí. Pues convierto el 16 a binario. Y tengo aquí 128, 64, 32, 16 y ya llegué. Y lo demás lo dejo apagado. Bueno, en este caso ya tengo 16, pues lo demás está apagado. Y lo demás pues está apagado, pues son 0 y 0. Pero es la porción de red, esa porción de red, solamente voy a poner la porción de red, perdón. Entonces, porción de red llega hasta aquí. Y la porción de host son 20 bits. Que ahorita están, bueno, de acuerdo a la dirección IP que está ahí, están apagados. Completo aquí el byte del 16 punto, y aquí tengo otros 8, y aquí tengo otros 8. Esto es otra vez para recordar. Sí, aquí está mi dirección, está representada mi dirección 192.16.0.0 con un diagonal 12. Estoy poniendo la porción de red, hasta donde llega, son 12 bits, dice de porción de red, entonces encuentro el 16 y marco hasta donde llega la porción de red. No hago más que eso. Y aquí voy a reflejar la dirección de red ya como tal. La dirección de red, acuérdense que la encuentro poniendo toda la porción de host en ceros. Y mi porción de host es toda esta parte. ¿Qué pasa ahorita? Que ya está en ceros, o sea, no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque partimos de esta dirección. Que de entrada, según la información que tenemos en el material, esa ya es la dirección de red. Sí, por eso es que al representarla, al encontrar la porción de red y la porción de host, entonces encuentro que la porción de host pues está apagada completamente, entonces ya no hago más que repetirla. Pues aquí voy a colocar otra vez 172 punto, voy a dejarlo así en binario. Reflejo otra vez aquí. Repito, 0001. Y estoy poniendo aquí la dirección de red. Entonces, bueno, se pone ya la dirección de red, toda la porción, hasta ahí está la porción de red, ahora pongo la porción de host pero apagada, es decir, tomo la porción de host pero la apago, pero ya está apagada, entonces no pasa nada. Simplemente repito. Como estaba haciendo a la vez pasada, entonces aquí, para verla tendré que copiar esto así.
básicamente lo estaría repitiendo. Copiar, más fácil. Pero ya nada más esta. ¿Sí? O sea, básicamente bajé la porción de host. ¿Por qué? Porque pues está apagada ya. Por eso es que no se ve diferencia. Y luego convierto y pues a lo que llego es a la misma dirección que tenía originalmente. Ahí no hay cambio. No hubo cambio porque es la dirección de red. Nos puede encontrar aquí 172.16.0. ¿De acuerdo? Pero donde sí va a haber cambio es la parte que vamos a determinar, que tiene que coincidir con lo que viene en el material, es el último host. Bueno, más que el último host es la dirección de broadcast. ¿Cómo calculamos la dirección de broadcast? ¿Alguien se acuerda? Pongo la porción de host, la porción de red, no la altero, ahí viene sin alterar desde arriba. Y la porción de host, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a la porción de host para encontrar la dirección de broadcast? Se apaga, ¿no? Se enciende. Se enciende. Bueno, Dirección de red, la porción de host lo apago. En la dirección de broadcast, la porción de host la enciendo. ¿Sí? O sea, chequen, toda esta parte es mi porción de host, entonces, pero estoy calculando la dirección de broadcast, entonces todos esos ceros los convierto a 1. Bueno, no los convierto, los enciendo. No los convierto, los enciendo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 8, punto. ¿Sí? ¿Son cuántos bits? Son 8 y 8, 16 y 4, 20. 20 bits apagados. Ahora en la dirección de broadcast los enciendo. ¿Sí? Y luego convierto. Y ahora sí, díganme qué tengo aquí como resultado. Él sería convertido. Convierto de 8 en 8. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si hasta aquí este 1 era 16, pero tengo todos los bits encendidos adelante, entonces, ¿qué número es el que tengo? 31, 31. sí. ¿Y lo demás? 255 y 255, 255. sí, Es que este número, ¿dónde lo tenemos? Acá en el, ¿sí? 172.31.255.255, que es el rango de esta red privada, ¿sí? 172.16.0.0 diagonal 12 equivale a este rango, ¿sí?
Es decir, cualquier dirección IP que caiga en este rango es una dirección IP privada. Por ejemplo, voy a cerrar con un ejemplo. Si yo pongo, voy a poner aquí una dirección IP 172.25.10.50. ¿Sí? ¿Cae en ese rango o no cae? ¿Cae en este rango o está fuera de ese rango? Pregunto. Está dentro, ¿no? Está dentro, pues tenemos el 172.25 y el 25 está aquí. ¿Ah? Entonces yo ya digo con seguridad, sí, esta es una dirección IP privada. ¿De acuerdo? Si pongo 172.31.200.240 está dentro del rango. Está dentro del rango. 172.31.200.240. Sí, sí está. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está por qué? Tenemos 172.31. Dice aquí 255, entonces 200 es menor que 255, ¿sí? Ya. Con eso ya determino que sigue estando dentro del rango. ¿De acuerdo? Bien. El otro rango de direcciones privadas dice acá, cualquier dirección IP que inicia con 192.168. De hecho, la red completa tiene un diagonal 16. ¿Qué quiere decir? Que la porción de red queda definida por cuáles bytes. Tengo 8 más 8, 16. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi porción de red. Y tengo 2 bytes para crear host. O sea, son 2 bytes que son la porción de host. Por eso, aquí es más simple de determinar. Por eso es que nos ponen aquí que el rango de esta red privada va desde la 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. ¿Sí? Tomen en cuenta que aquí en este rango que nos marcan, nos están señalando los límites que no se asignan, es decir, la dirección de red y la dirección de broadcast. Los rangos que calculamos la vez pasada son rangos asignables y empiezan con el primer host válido hasta el último host válido. Que obviamente, si los checáramos aquí, pues implicaría sumarle un 1 a la dirección de red y quitarle un 1 a la dirección de broadcast. Y eso serían las direcciones asignables. ¿De acuerdo? Bien, si tengo estas, por eso nos las ponen aquí también al principio, si tengo estos rangos o estas redes como direcciones privadas, es decir, que no salen a internet por sí solas, entonces el complemento, ¿sí? Matemáticamente hablando, el complemento son todas las direcciones IP que son públicas, es decir, que sí pueden comunicarse de manera directa en internet, ¿sí? Y cualquier dirección IP que es pública se conoce también que puede ser enrutada a través de Internet, es decir, se le puede dar seguimiento, eso es lo que quiere decir enrutar. Se puede alcanzar, se puede determinar dónde está esa dirección IP, ¿sí? Para cualquier dirección IP pública. Ahora, si hablamos de las direcciones IP privadas,
seguimos aquí de alguna forma con las direcciones IP privadas. Decía, por sí solas no pueden salir a Internet. Y aquí nos ponen el ejemplo. ¿Cómo es que pueden salir a Internet? ¿Sí? ¿Cómo pueden salir a Internet? Ah, bueno, gracias a este otro protocolo. ¿Sí? A NAT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está funcionando NAT? Generalmente en un router borde que traduce una dirección IP privada a una dirección IP pública para que pueda comunicarse con otro equipo en Internet. ¿Sí? Cuando hablamos con otro equipo en Internet, quiere decir que ese otro equipo en Internet sí tiene una dirección IP pública. ¿De acuerdo? Y aquí nos explican el procedimiento. Entonces, ya la parte de detalle de NAT ya no la revisamos. Nos quedamos con el concepto de que NAT es el protocolo que ayuda a que un equipo con una dirección IP privada pueda salir a Internet gracias a que NAT se encarga de asignarle una dirección IP pública para que pueda salir hacia Internet. Y complementariamente también aquí nos muestran un ejemplo en el que pasaría. Chequen que tenemos un ejemplo completo de una representación de red donde tengo internet, es decir, mi conexión a internet, tengo mi red local, ¿sí? Con direcciones privadas, pero también tengo servidores que tienen información que se quiere que sea vista desde Internet. O sea, a esos servidores que queremos que su información se vea desde Internet, lo vamos a conocer como servidores públicos, ¿sí? Los servidores de Internet. Por esa razón aquí nos lo están mostrando como equipos que van a formar parte de una red, digamos, separada de mi red donde están mis equipos, todos mis equipos finales de usuario y también servidores, pero servidores internos. Este es un servidor interno, este es un servidor público. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que estos servidores tienen que tener alguna manera de ser alcanzados por su dirección IP pública. ¿Sí? Por eso que aquí dice direcciones IP públicas. ¿De acuerdo? Bueno, y ese ejemplo vamos a saltar. Y vienen las direcciones IP de propósito especial o reservado. Sí, esta ya la revisamos, la dirección de loopback, acuérdense, cualquier prueba de PIN que hagamos hacia la 127 con cualquier cosa va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una red, digamos, reservada para pruebas de TCP/IP. Es decir, checar si nuestra interfaz de red, nuestra tarjeta de red está funcionando bien. Tiene todos los controladores correctamente instalados y, digamos, puede colocarse en red. Entonces, la 127.1.1.1, perdón, 127.0.0.1 es la típicamente usada. Pero fíjense que aquí nos están poniendo el ejemplo de yo puedo usar otra dirección IP que ya lo hemos hecho antes y también va a funcionar. ¿Por qué? Porque la clave está en el 127. ¿Sí? Entonces, toda la red 127 está disponible para pruebas. Ahora, la que sigue es otra dirección IP que no hemos usado, pero si alguien es curioso, pudo haberla ya visto. Es muy probable que ya la haya visto en sus equipos. Sí, es la red 169.254 con un diagonal 16. Es una red especial
Dice aquí para direccionamiento privado automático, se le conoce como APIPA, ¿sí? Y aquí nos dice cuándo puede suceder. Y específicamente dice, son usadas por Windows, por un cliente de Windows, para autoconfigurarse en el caso de que haya un problema, bueno, aquí nos dice en el caso de que no haya un servidor de DHCP disponible en la red, ¿sí? Pero es posible que sí exista servidor de DHCP, pero que haya un problema de asignación, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema de asignación, entonces los equipos que están configurados para obtener una dirección IP por DHCP y no la pueden obtener, se les asigna una dirección IP de este rango, ¿sí? Del 169.254. Y esto lo podemos provocar, bueno, aquí en el packet, lo voy a hacer aquí rápido, para que vean cómo es que el sistema la asigna. Bueno, si estos equipos vienen con Windows, que creo que sí, voy a poner simplemente una PC, sin nada, pero la voy a dejar configurada. Si viene por default en estática. Entonces, si yo le pongo DHCP, vamos a ver qué hace. Creo que ahí se quedó. A ver, voy a hacer otro intento, ponerle un... Que ya se tardó, pensé que lo iba a hacer. Voy a hacer algo con... A ver si puedo hacerlo rápido. A ver si lo puedo provocar. Bueno, yo creo que lo voy a provocar aquí. Voy a cambiarle la máscara. A ver qué máscara es que tengo. Voy a poner más de una máquina para que pueda asegurar esa parte. Creo que con 2 máquinas ya la hago. Voy a poner 2 máquinas. Voy a dejar el servidor, está disponible, está aquí en este router. Yo espero que funcione. Sí, le cambié la máscara. A esta máquina le va a asignar dirección IP. Bien. Ahí lo voy a conectar directamente, tiene por cable. Entonces, voy a conectarla, vamos a ver ahorita, a los Ethernet. Y voy a colocar otra máquina más. Ahorita vamos a verificar que se haya conectado, que se le haya asignado dirección IP. Y luego conecto la que sigue. O la conecto una vez. Ahí ya tenés 2. Vamos a ver. Sí. Ah, bueno, aquí ya está. Aquí ya está vamos a ver si es cierto. Este es el tipo de direcciones, se alcanzan a checarlo. Son direcciones de tipo APIPA, es decir, de asignación privada automática. ¿Sí? Si revisan, además, no está dentro del rango privado, sino que es una dirección especialmente definida para este propósito. Sí, y aquí nos mandó el mensaje, dice, DHCP falló, APIPA está siendo usado. Esto es normal que suceda en una red, en el ámbito real, y les decía que si
Si alguien de ustedes ha sido curioso, es posible que ya le haya sucedido en algún momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Voy a comprobar también. Sí, también le asignó una a Pipa, porque lo provoqué. ¿De acuerdo? Entonces, esas direcciones pues no se asignan, son usadas para ese propósito, ya están definidas. Y esto da una red diagonal 16, 169.254 con diagonal 16. Voy a dejar ahí también el ejemplo porque vamos al siguiente. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya casi terminamos la parte conceptual. Pero que de alguna manera vamos relacionando, ¿no? La siguiente se le conoce como direccionamiento classful, que se usó en algún momento. Bueno, se sigue usando, pero se sigue usando, sigue estando configurado en los equipos, en los distintos equipos, en los routers y en los equipos finales, ¿sí? Para ser usada esa clasificación cuando no se tiene cierta información, ¿sí? Y específicamente vamos a revisar que cuando no nos dan, y eso es importante saberlo, puede venirles en sus exámenes, cuando no nos dan la información de la máscara de red, ¿sí? Entonces, ¿qué hago si quiero saber qué máscara de red tiene esa dirección IP? Pues es aplicarle la máscara por default. Esa máscara por default está asociada con esta clasificación. Sí, se le llama direccionamiento clásico. Si checan también vienen rangos, ¿sí? Rangos. Esto es para clasificarla de algún tipo, ¿no? Clasificarla como de clase A, como de clase B o de clase C. Todas esas direcciones siguen siendo del tipo unicast, es decir, se pueden asignar, o ahí caen, pues. Si no nos salimos, solamente estamos viendo sus diferentes formas de clasificación. Entonces, la clasificación de tipo classful. Estos son los rangos, pero que además no necesitamos aprendernos los rangos, sino solamente la clave de cómo determinar si es de clase A, o es de clase B, o es de clase C. Voy a empezar por poner un ejemplo. Otra vez me voy al paquete y ahora voy a suponer pues, que voy a asignar una dirección IP de manera estática. Y esto es lo que ya hemos visto, es decir, hemos visto que se hace de manera automática, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que me pone una máscara. ¿De dónde la toma? Ah, bueno, de esa clasificación. ¿Sí? Vamos a ver. Es de 192, 168. Bueno, 192. Tomo solamente el primero, con el primer número de la dirección IP, que en este caso es 192. Me voy y reviso a qué clase pertenece. Y si vemos, bueno, ahorita viendo los rangos, si 192 está en el rango de las clases C, de la 192 diagonal 00 diagonal 24 hasta la 223 son direcciones de clase C. Es decir, si me preguntan a qué clase de red corresponde, yo diría que es de clase C. ¿De acuerdo? Por este rango. Y eso lo calcula automáticamente el sistema. Y por eso me da la máscara. ¿Sí? Si yo pongo otra dirección IP, voy a poner esta.
Voy a empezar de cero. 150.10.10. 150.10.10.10. Ahí está. ¿Qué hace? Me pone también la máscara, pero ahora la puso con 255.255. Chequen. 255.255.0.0. ¿Qué me está diciendo? Pues de lo que hemos visto, que pues hay 2 bytes, los últimos bytes, que representan la porción de host, y que son 2 bytes que corresponden a la máscara, perdón, a la porción de red. Pero además, esto lo pudo determinar porque ese 150, otra vez me llevo el 150, y cae dentro de la clase B. ¿Sí? Entre 128 y 191, si una dirección IP empieza con un número que cae entre 128 y 191, yo puedo decir, si no me dieron la máscara, que esa dirección IP es de clase B, y por lo tanto le voy a poner una máscara 255.255.0.0. ¿De acuerdo? Igual, si yo ahora pongo una dirección IP como esta, ¿sí? Chequen otra vez. El sistema automáticamente me puso una máscara de 255.0.0.0, diciéndome que el primer número es la porción de red y que los siguientes 3 bytes son porción de host. ¿Sí? Y que además, con ese 100, yo puedo ir y determinar que es de clase A. ¿Sí? Entre 0 y 127 son redes de clase A, y por consiguiente su máscara es un diagonal 8, ese es un 255.0.0. ¿De acuerdo? Bueno, pero les decía que para no aprenderme los rangos, si puedo aprenderme, me los aprendo, pero si no me los quiero aprender o reviso, qué es lo más fácil de aprenderme. A ver, vamos a checar esto. Lo voy a hacer acá. Vengo acá. Y vamos a ver este ejercicio. Voy a empezar en orden para que vayamos checando. Voy a poner una dirección IP sin máscara, y entonces la pregunta sería, ¿a qué clase de red corresponde? ¿Clase A, clase B o clase C?
¿Sí? Entonces, ¿cómo respondo? Pues una es checando los rangos y ya en base a eso determino, ¿no? Y podríamos tener ya la respuesta, ¿cierto? ¿A qué clase de red corresponde? Clase A. Exacto, Hola. a clase A. Porque vimos los rangos, ¿cierto? Ahora, si yo no estoy viendo los rangos, otra manera de determinar a qué clase de red corresponde, vean lo que voy a hacer. Voy a tomar simplemente el primer número, ¿sí?, de la dirección IP y puedo aplicar esta regla muy simple, ¿sí? Así que la regla es, si la potencia más alta, ¿sí?, no cabe, yo tendría aquí un 0, ¿no? O sea, 50, 128 cabe en 50. Voy a dejarla casi. Voy a convertir el 50 totalmente. Solamente para que se veamos, ¿no? Para ilustrar. Tengo 128, 64, ¿correcto? 32, más 16, 48, más 8 no cabe, más 4 no cabe, más 1 sí cabe, y ya llegué a 50. ¿Sí? Y todo lo demás. Y tomamos en cuenta solamente este aspecto. Si la potencia más alta no cabe, o sea, si el 128 no cabe, entonces con eso es suficiente para determinar qué es clase B. Perdón, ¿qué es clase A? Porque la potencia, o porque, sí, porque la potencia, 128. ¿De acuerdo? Y vamos a tratar de ver cuál es el comportamiento de lo que sigue. Si ahora me dan una dirección IP que es como esta, y no tengo los rangos disponibles ahí, otra vez convierto. Convierto en lo que es, contesto aquí. El 145 nada más. ¿Cuánto es? Realmente no necesito convertir todo en 145, ¿sí? Pero lo estamos haciendo para ver el desglose, porque sería más tardado, o sea, convertir, tal vez, a que yo vaya y cheque el rango, ¿no? En realidad, esta va a ser la parte importante. 145 es 128, más 64 no cabe, más 32 no cabe, más 16. No cabe tampoco, ¿ah? ¿O sí? ¿Sí cabe? Sí, 16, sí. Sí cabe. Ya me equivoqué aquí. Es 128, 64, 32 no cabe, ¿cierto? Y el 16 sí cupo, ¿ah? Sí. 8, 4, 2, ¿así? Sí. Bueno, a lo que voy a lo siguiente. Aquí les decía, estoy convirtiendo para revisar cómo va el comportamiento. Pero en realidad lo importante es esto. Miren. Si la primera potencia no cabe, es clase A. ¿Sí?
Luego la siguiente regla es, si la potencia, le vamos a poner vamos a ponerle que es clase B, si la potencia 128 cabe, aquí estamos viendo que cupo, ¿sí? Pero la que sigue, es decir, pero la 64 no cabe. ¿Sí? Dicho de otra manera, es simplemente decir, si tengo un 0 en la posición más alta, es clase A. Si en vez de 0 tengo un 1, pero luego un 0, entonces es clase B. ¿Sí? Y cierro con las clases C. Voy a poner otro ejemplo. Y fíjense aquí el comportamiento va a ser así. Voy a poner aquí, bueno, a empezar a calcular y chequen. Si la regla es si las dos primeras potencias caben, pero la que sigue ya no, ¿sí? Así tendría que ser el comportamiento. Entonces, este 200, si es clase, no sé si sea clase, si es clase C, tiene que ser este comportamiento. ¿Sí? Dice, si las dos primeras potencias caben, pero la que sigue ya no cabe, entonces es una clase C. Vamos a ver, 200 equivale a 128 más 64, me da 192, ¿cierto? Llevo 192 más 32 no cabe, 16 no cabe, más 8 sí cabe, ¿no? Sí. 4 ya no ocupo, 2 pues obviamente ya no lo necesito y el 1 tampoco lo necesito y ya está. ¿Sí? Pero no necesité comprobar toda esta parte. Con estos tres elementos ya es suficiente para determinar que es de clase C. Es decir, si empiezo a compartir y me da esos 2 bits encendidos y luego el 0, clase C. Es clase C. Si las potencias 128 y 64 caben, pero ya no cabe la 32. ¿De acuerdo? Y con eso es suficiente. Ya tenemos ahí los tres cálculos simples. Si checan el comportamiento es 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? 0, 0 para clase A, 1, 0 para clase B y 1, 1, 0 para clase C. Y ya no requiero del rango. No requiero aprenderme del rango. ¿Alguna pregunta? Las que siguen, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el material, pues son las direcciones de múltiplicas están de 224 a la 239, esas caen en clase D, se hace invariablemente. Ahí no hay cambio. Si quisiéramos aplicar las reglas, sería simplemente seguir el comportamiento
Es 1110, es clase D, o sea, multicast. Y las clases, a ver si viene la clase D. La clase E ya no viene aquí, pero sería la 1111, por los 4 unos, y ya luego lo demás, pues no importa cómo venga, inclusive porque la clase E, la especial. Sí, pero lo más importante son las 3 primeras. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue tiene que ver en cómo el direccionamiento público se asigna a las organizaciones, ¿sí? Y lo que nos muestran aquí básicamente son las organizaciones de Internet responsables de la asignación inicial, digamos, ¿sí? Son organismos de Internet, esos son sus nombres y estos son sus alcances, o lo que abarcan en términos de responsabilidad, digamos, ¿sí? Alguien es responsable de Estados Unidos, Canadá y Alaska, toda la parte superior, y LACNI, que es una organización de Internet que es responsable del direccionamiento IP desde México hasta Chile, Argentina, y tenemos que RIPE es una organización que trabaja con la parte europea, con el continente europeo y Groenlandia, que también está marcada. AFRICNIC, pues básicamente África, viene AFRINIC, y APNIC, que es para la parte del Pacífico y Asia, de ahí viene la AP, Asia y el Pacífico. Ajá. Y es decir, hacia ellos se envían las solicitudes de Internet de direccionamiento IP por parte de las empresas u organismos que a su vez quieren asignar direcciones IP a usuarios finales. Bien, pues ahí no hay mucho que hacer. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes para que verifiquen, identificar qué direcciones IP son privadas, cuáles son públicas, básicamente. Y tenemos aquí el quiz. No sé si podamos contestar esta parte. Yo creo que sí. ¿Sale? Dice, son 3 preguntas. ¿Qué enunciados son correctos respecto a las direcciones IPv4? Aquí tiene la respuesta. Primera respuesta, desde las direcciones IPv4 privadas son asignadas a dispositivos dentro de una red interna de la organización. La segunda respuesta, desde los routers de Internet típicamente reenvían cualquier paquete con dirección IP que es una IP privada. La 172.99 es una dirección IP privada. Cualquier organización como una escuela, casa, oficina puede usar la 10.000, la dirección 10.000. ¿Cuáles son 2 respuestas correctas? La primera. La primera, ¿no? La otra. La última, ¿no? La última. Cualquier organización, vamos a ver. Ok, la que sigue. Dice que los enunciados son correctos respecto a las direcciones IP públicas.
Respuesta 1, dirección IP, las direcciones IP públicas son permitidas para asignarse a dispositivos dentro de una organización, dentro de una red interna de la organización, o para accesar a un dispositivo a Internet, la dirección IP de destino, la dirección IP de destino debe ser pública. La que sigue, la 192.168.1.10 es una dirección IP pública. Y la última es el agotamiento del direccionamiento IP público es una razón por la cual las direcciones IP privadas, es la razón por la que hay direcciones IP privadas y por qué las organizaciones están moviéndose a IPv6. ¿Cuáles son las correctas? Creo que la última. Ajá. ¿Y la otra? Son dos respuestas. Pues para acceder a internet creo que es la segunda, ¿no? Es la segunda. Ok. La siguiente, la última pregunta. ¿Qué organización o grupo de organizaciones reciben direcciones IP desde la IANA y es responsable de asignar estas direcciones a los ISP y a algunas organizaciones? Aquí es una sola respuesta. Ajá. No, pues no me acuerdo. Ok. Bueno, entonces acá son los RIRs, lo último que vimos. Los registros se llaman registros de Internet. Cómo está dividido el mundo entero en responsabilidad de cada, bajo la responsabilidad de cada regional, registro regional, eso significa registro regional de Internet. ¿Sale? Ok. Continuamos entonces. Bueno, vamos a continuar con los siguientes temas y vamos a dejar prácticamente para mañana lo que es VLSM, que es la parte, digamos, más fuerte de este tema, teniendo como base, obviamente, lo primero que vimos. ¿Sí? Empezamos por la parte de segmentación, dice dominios de broadcast y segmentación. Segmentación, pues, implica que dividamos la red, ¿no? Y al dividir la red, lo que vamos a provocar son dos situaciones. Una es que mejoremos el desempeño de la red. ¿Por qué se mejora el desempeño de la red? Porque hacemos las redes más pequeñitas, básicamente.
Dos maneras de segmentar una red es que una es conectar, digamos, tener diferentes conexiones, que de hecho es la que vamos a usar acá. Sí, aquí tenemos un ejemplo, solamente tenemos aquí una red, bueno, una red local y luego la conexión a internet, ¿no? Tenemos dos cables conectados al router, lo que hemos venido comentando. Por cada conexión que llega al router tenemos una red, ¿no? Una red que puede ser específica como esta o una red que en realidad engloba a todo un conjunto de redes, ¿no? Como el caso de internet. Y bueno, por cada red que tengamos, sobre todo hablando de las redes específicas, esto debemos llamar como redes específicas, las conexiones locales, o cualquier conexión WAN también sería una conexión específica. Es decir, llegamos a una red específica que sí la conocemos, sí conocemos su dirección IP de manera precisa, ¿sí? Entonces, por cada red que tengamos, vamos a tener un dominio de broadcast, ¿sí? Es decir, se le llama así dominio de broadcast porque cualquier mensaje que sea de tipo broadcast solamente va a alcanzar a todos esos equipos dentro de esa red local, típicamente, ¿no? Comúnmente. ¿De acuerdo? Bueno, pero en una empresa puede ser que se tengan varias conexiones o varios routers, varias conexiones, no se van a tener varias redes. Entonces, por cada red se tendría un dominio de broadcast. Ahora, lo que se recomienda, y aquí viene la nota, es que nuestros dominios de broadcast, o sea, nuestras redes, o las redes, no sean tan grandes, porque en la medida que un dominio es grande, en la medida que una red es grande, obviamente su dominio de broadcast pues va a ser de ese tamaño, del tamaño de la red, ¿sí? Esto puede empezar a provocar, en la medida que una red crece en tamaño, crece su dominio de broadcast, entonces puede haber mucho tráfico de broadcast y eso puede alentar la red, ¿sí? El tráfico de broadcast es un tráfico que puede suceder de dos maneras. Un tráfico normal, digamos, es decir, porque es necesario, porque uno o más dispositivos están queriendo una dirección IP, entonces van a generar comunicaciones de broadcast, o porque haya un mensaje que tenga que llegar a todos los dispositivos de la red, entonces otros mensajes de broadcast. Y le vamos a llamar normales cuando los dispositivos necesiten llevar a cabo esa comunicación, ¿sí? Pero hay otras situaciones en las que no es normal si todos los dispositivos de la red empiezan a mandar broadcast, ¿sí? Si no es algo, le llamamos anormal porque es algo atípico que todos los dispositivos de la red, o la gran mayoría de los dispositivos de la red, generen mensajes de broadcast. Entonces, ¿cuándo puede ser ¿por qué puede ser anormal? Bueno, porque algún tipo de programa esté generando, esté provocándose esos tipos de mensajes, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con un aspecto de seguridad. Sí, querrá decir que esos dispositivos están siendo fueron comprometidos con algún tipo de malware y eso está haciendo posible que se estén generando muchos mensajes de broadcast que además puede ser que no necesariamente todos los dispositivos estén generando, pero con uno que genere muchísimos, con eso va a ser suficiente como para que la red se alente y se empiece a comportar de una forma que no es la adecuada, ¿sí? Entonces, para reducir esos riesgos, una primera medida que se recomienda tomar, no quiere decir que esa sea la única, sino que desde el punto de vista de redes, viene a aliviar, se le llama así, aliviar el fenómeno de broadcast, a reducir la cantidad de broadcast que pueden suceder en una red. Ajá, y tiene que ver con la segmentación, es decir, dividir la red en redes más pequeñitas. Al dividir una red en redes más pequeñitas, lo que estamos generando es
dominios más pequeños y aislados además, es decir, por cada red se aísla el tráfico, ¿sí? O sea, si se genera un mensaje de broadcast, solamente llega a ese segmento de red, no llega a todos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero, lo principal que se logra al dividir las redes en redes más pequeñitas, ¿sí? En aislar tráfico. Y específicamente lo que nos interesa es aislar el tráfico de broadcast, es decir, que no se afecte a la misma cantidad de equipos que se estaba afectando antes. Y aquí nos están poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tuviera una sola red, 132.16 con un diagonal determinado, a tener dos redes separadas con un tamaño reducido, ¿no? Es decir, si la necesidad de una organización era de 400 o de 500 hosts, yo lo podría hacer con una sola red, podría tener una sola red, pero si dividiéndola mejoro el desempeño de mi red, entonces lo recomendable es que yo la divida, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más pequeños el dominio de broadcast hay menos riesgos, se generan menos mensajes de broadcast o menos usuarios van a ser los que van a ser alcanzables por un mensaje de broadcast, ¿sí? Y entonces esto da lugar a lo que se conoce como, al segmentar una red, por lo que estamos haciendo es dividirla, y al dividirla lo que creamos es un término nuevo, que es subredes, ¿no? Subredes, subnetting. Así que lo que se logra con la división de una red, bueno, que se mejora el desempeño, ¿sí? Se mejora el desempeño y se logra, que esa otra parte que vamos a revisar, se logra una mejor asignación de las direcciones IP, que en este caso ese es el propósito, un manejo eficiente de las direcciones IP. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos están poniendo un ejemplo de una empresa que con una necesidad de conexiones de red, pero para hacer eficiente el direccionamiento y la red, pues se divide en más de una red local, ¿sí? Aquí estamos partiendo del hecho de que obviamente todos los equipos están en un lugar cercano, ¿no? Aquí lo vemos desde el punto de vista de pisos, pero podría ser desde el punto de vista de diferentes edificios cercanos, y a cada edificio lo asocio con una conexión de red, y entonces ahí tendría una red local, ¿sí? Con un tamaño determinado, es decir, con tamaños pequeños, tamaños de cantidades pequeñas de hosts. Entonces eso va a hacer que su comportamiento sea mejor comparado con una sola red grande con varios hosts, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a saltar, aquí está, son dos preguntitas. Y voy a saltar a la siguiente parte, al siguiente tema. Y vienen aquí las formas de cómo puedo dividir una red. ¿Sí? Acuérdense que, de acuerdo a las clases, vimos estos prefijos, lo que acabamos de ver hace un momento. Redes con diagonal 8, redes con diagonal 16, con diagonal 24. ¿Sí? Y recuerden, el diagonal equivale a marcarme cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. ¿Sí? Y algo que también les había comentado, entre más pequeño sea el prefijo, más grande es la red, es la capacidad de la red. ¿Cuántos hosts? La capacidad de la red se mide con cuántos hosts caben en la red. ¿Sí? ¿Cómo determino cuántos hosts caben en la red? Viendo la porción de hosts, de cuántos bits tengo disponibles para crear hosts. Sí, por eso se checan que nos están poniendo el ejemplo.
tengo aquí 3 bytes para crear host, entonces ¿qué fórmula aplico? No nos pone aquí la formulita, un 2 elevado a la cantidad de bits que tengo en la porción de host. Por ejemplo, aquí tengo 3 bytes de host, o sea, 24 bits de host. Entonces, para saber cuál es la capacidad de una red que sea de diagonal 8, simplemente hago un 2 elevado a la 24 y me va a dar esta cantidad. ¿De acuerdo? Si en lugar de ser un diagonal 8 es una diagonal 16, entonces tengo 2 bytes de porción de host. Entonces tengo 2 a la 16 en capacidad. Y eso me da esta cantidad. Cada red del tamaño diagonal 16 tiene una capacidad de 65.534. ¿Sí? Y las redes más pequeñas pues, son las diagonales 24. ¿Sí? Con capacidad, es decir, solamente tienen un byte disponible para host, entonces su capacidad es 2 a la 8. ¿Sí? Si se revisan, a medida que la porción de red es más grande, el tamaño de la red pues disminuye, es decir, la capacidad de host disminuye. Por eso es que vemos que en una diagonal 24 solamente tengo 8 bits para crear host, de tal suerte que tengo esta cantidad de hosts. Aquí me dan la cantidad de hosts válidos, ya me están quitando las dos hosts que no puedo, las dos direcciones que no puedo usar, la dirección de red y la dirección de broadcast. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces esos son nuestros ejemplos de redes que puedo tener. Pero esas redes entonces las puedo dividir. Y aquí nos ponen el ejemplo de cómo dividiría una red de clase, con diagonal 8. ¿Sí? Dice una forma de dividir es usar un octeto para crear las subredes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ejemplo nos están mostrando aquí? Si mi red original era una diagonal 16, perdón, si mi red original era una diagonal 8, ¿sí? Pero no quiero que sea 8, yo la voy a dividir, no quiero que sea una sola red, sino que la divido, y para dividirla crezco en la porción de red, y vean, ¿cómo la hago crecer? Abarcando un byte más en la porción de red. De 8 paso a 16. ¿Qué estoy haciendo? Usando un byte más, ¿sí? Al usar un byte más, ¿qué estoy haciendo? Invadiendo la porción de host. De hecho, una cosa que vamos a llevarnos es que las subredes se crean pidiendo bits prestados de la porción de host, ¿sí? Y es lo que está sucediendo aquí en este ejemplo. Lo voy a hacer acá en esto. Otra vez aquí. Vamos a poner un ejemplo de una red de clase A, diagonal 8, además es clase A, sí, pero aquí le voy a poner que es una diagonal 8 ya. Estoy especificando claramente que es una diagonal 8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 20 es la porción de red. Específicamente ya no hay más. ¿Sí? Son 8 bits. Y esos 3 bytes que tengo adelante son la porción de host. Pero quiero quiero dividirla en subredes. Voy a ponerle aquí la nota de lo que les acabo de decir. Se toman bits prestados de la parte
o de la porción de host. ¿De acuerdo? Y voy a mostrar entonces si de la porción de host yo tomo lo voy a poner aquí en bits para que se vea. ¿Sí? Si de la porción de host, que es estos tres, ahora yo tomo todo este byte, el segundo, no puedo tomarlo de otro lado, tengo que tomarlo en secuencia. ¿Sí? Tomo este byte, es decir, 8 bits, los tomo para crear subredes, ¿sí? Entonces, esos bits que pido, se llaman bits prestados, los reflejo en el prefijo, ¿sí? Porque los bits que se toman prestados para crear sus redes se suman a la longitud de prefijo original. ¿Checa? Yo aquí estoy asumiendo que estoy pidiendo prestados 8 bits. Entonces, ¿cómo va a quedar mi máscara? Si es una máscara de 16 bits, es decir, la máscara de las subredes. Voy a poner aquí la máscara de subredes o de su red queda como si son 16 bits ahora, entonces mi máscara sería 255.255.0.0. ¿Y cuáles son las redes que puedo crear? Chequen. Perdón. Pues, nuevamente, mi porción de red no la toco. Y entonces empiezo a crear las subredes en los bits que pedí prestados. Y voy a volver a repetir, lo voy a poner aquí otra vez en binario. Y esto igual, para que se sigan viendo. Esta ya es una subred. Entonces, ¿cómo creo las subredes? Modificando los bits de la porción que pedí prestada. Es decir, esta parte ya es la porción de subred.
¿sí? Los bits que pedí prestados, la porción de host para crear sus redes sería mi porción de su red, si lo quiero ver de esa manera. Tengo mi porción de red que no la toco ya, tengo mi porción de su red que la estoy usando para crear sus redes, y tengo la porción de host que me quedó para crear host. Todas estas ya serían de diagonal 16. Voy a poner esto acá y ahorita les pregunto qué estoy haciendo. Esto estoy poniendo así para que se vean los bits. Y vean, partí, aquí por eso estoy poniendo aquí este desglose ya aquí en decimal, eso les voy a pedir que ustedes me digan qué cosa es. Esta es mi red original, ¿sí? Y esta que tengo aquí ya es mi primera subred con un diagonal 16, ¿sí? Si la vemos, si la comparo con esta, obviamente los números que tengo aquí son exactamente los números que tengo acá. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me dice? ¿Qué es lo que las hace diferentes a esas redes? La máscara, ¿no? La máscara, exactamente, la máscara. Si esta es una diagonal 8, es decir, esta es la red original, y aquí ya tengo una, sí es la 2000, pero su máscara es diagonal 16, entonces yo con eso estoy diciendo que esta es una subred, o es una red que es hija de esta, o sea, salió de esta red original, ¿sí? Si vemos la que sigue, ¿qué red es? Ya convertida a decimal. 20.1.0.0. Exacto, está sencillo, ¿no? Diagonal 16. Entonces, esta igual es una hija de esta, de la 20.000. La que sigue, también es simple, ¿no? El 20 punto, ¿qué? Punto 2. Punto 2. 0, 0. Ajá. Punto 0, punto 0. ¿De acuerdo? Pregunto, o sea, y así me puedo seguir calculando, ¿no? Si tengo, pregunto, si pedí 8 bits, estos 8 bits, que están reflejados aquí en la máscara, si pedí 8 bits para crear subredes, ¿cuántas subredes puedo crear con 8 bits? Con 8 bits se pueden 256. Exacto. 256. ¿Cuántas subredes? Entonces yo tendría ahí 8 subredes de diagonal 16. ¿Qué hago? Aplico la formulita 12 elevado a la 8. ¿Sale? 8 es la cantidad de bits que pedí prestados. Y 2 es mi base de mi sistema binario, porque estoy trabajando con binarios. Después estoy trabajando con bits. Entonces ya 256 subredes
en este caso de diagonal 16. ¿Cuántos hosts caben en cada subred de diagonal 16? ¿O cuántos hosts cabrían? ¿Cuántas direcciones de host cabrían o podría crear teniendo 16 bits de la porción de host? Sería 65.536. Exacto, 65.536 o 65.534 hosts válidos, ¿verdad? Ok, ¿alguien tiene dudas respecto a este proceso? Entonces, esta es digamos, la manera en cómo vamos viendo del procedimiento que se usa para crear las subredes. Y esa es una forma simple de hacerlo tomando todo un byte. Sí, aquí tienen los ejemplos con este ejemplo, bueno, viene de acá, pero es igual, puedo tomar cualquier otra dirección IP diagonal 8 y si aplico la creación de subredes también tomando un byte prestado de la función de host, pues lo que tendría son redes con diagonal 16, porque tomé todo un byte prestado, ¿sí? Aquí me ponen el ejemplo de que no tomé un byte prestado. ¿Cuántos bytes prestados se tomaron aquí? Tengo una red diagonal 8, pero quiero subredes de diagonal 24. ¿Cuántos bytes se están pidiendo prestados para crear subredes? 2. 2 bytes, ¿ah? O sea, 16 bits. Y aquí se nos están poniendo el ejemplo de cada subred, ¿no? Cada subred con sus puntos suspensivos y es 0, 0, 1, bla, bla, bla. Si chequen cómo se están generando aquí las subredes. Se empiezan con el byte más a la derecha de los que se tomaron prestados, obviamente, ¿no? Tengo estos dos, entonces empiezo a trabajar con el más a la derecha, ¿sí? Y así me voy. ¿De acuerdo? Y lo que sigue, aquí me voy a quedar con esta parte, no asumir que esta quedó entendido. Lo que sigue es crear subredes dentro del límite de un octeto. ¿Qué significa? Eso generalmente va a suceder. El caso común en redes diagonal 24. ¿Sí? En redes diagonal 24 que tengo disponible solamente un byte para crear host. ¿Sí? Y entonces ahí en esa porción de host, que solamente es un byte, empiezo a pedir prestados, empiezo a pedir bits prestados, y aquí nos ponen el ejemplo. Entonces esta parte la vamos a revisar mañana con más calma, pero es el mismo comportamiento. Si checan, voy pidiendo bits prestados y los voy reflejando en la máscara, obviamente. ¿Sí? Pido un bit prestado, pido 2, pido 3, pido 4, pido 5, pido 6. Ok, preguntas.
Si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí.